Hablando Sonceras. Hola, este es el cuarto episodio de Hablando Sonceras, un podcast de Protagonista. En esta oportunidad hablamos sobre economía social con Javier Gullón. Antes de arrancar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún episodio. Ahora sí, empecemos. Mi nombre es Javier Gullón, tengo 26 años, soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Mi proceso de tesis se desarrolló en el marco de la economía social desde la perspectiva de la psicología comunitaria y actualmente me encuentro trabajando en la Municipalidad de Colonia Carolla, en el Departamento de Economía Social de la Agencia de Desarrollo Productivo y milito en La Jaureche y en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Carolla, Jesús María y Sinsacat. Para quienes están escuchando y por ahí no conocen qué es la economía social, ¿cómo le describirías en pocas palabras? Si bien cuando hablamos de economía social nos podemos encontrar con una gran multiplicidad de definiciones que hacen referencia a la misma, así como también de conceptos y de términos para referirse a lo que entendemos por economía social, como son por ejemplo el término de economía popular, que es un término sumamente difundido en nuestro país y que ha tomado un rol protagónico y central tanto a nivel político, estatal, como a nivel de la sociedad en general. También nos encontramos con el término de economía solidaria o en algunos países latinoamericanos se utiliza una combinación de los términos anteriores, por ejemplo, economía popular solidaria o economía social solidaria. Más allá de esta discusión, que es más de corte conceptual, si se quiere, lo que debemos tener presente es que cuando hablamos de las prácticas y de los sentidos que se desprenden de esas prácticas, de la economía social, popular, solidaria, estamos hablando de la construcción de otra economía, es decir, una economía distinta a la economía empresarial que se encuentra fundamentada y sustentada en las lógicas del mercado, en valores como la competencia, el individualismo y en esta idea del libre mercado, según la cual los estados no deben tener ningún poder de incidencia sobre la regulación de los mercados porque los mismos pueden autorregularse, siendo que en realidad esta supuesta autorregulación de los mercados es una de las principales causantes de las más profundas desigualdades sociales. En ese sentido, el movimiento de la otra economía o de la economía social, popular, solidaria, que cuenta con una larga historia y una larga trayectoria, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, busca constituirse como una economía distinta, que esté centrada en los valores de la solidaridad, la cooperación, el trabajo autogestivo de modo colectivo, una economía que sea respetuosa con las prácticas del ambiente, donde la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, el comercio justo sean una realidad efectiva para la sociedad, una economía que se encuentra fundamentalmente centrada en el trabajo humano y no en el capital, es decir, es una economía que pone el trabajo humano por encima del capital y en ese sentido una economía que busca recuperar y fortalecer los distintos saberes, recursos y habilidades con los que cuentan cada una de las comunidades para satisfacer sus necesidades. Es decir, en definitiva, la economía social, popular, solidaria o la otra economía tiene en su horizonte la construcción de una sociedad más justa. Entre las diversas prácticas que forman parte del campo de la economía social, nos encontramos con, por ejemplo, el movimiento cooperativista, es decir, las cooperativas de servicio, las cooperativas de trabajo. También tenemos las mutuales, las asociaciones de pequeños productores, productores y productoras avícolas, hortícolas, artesanos, artesanas, feriantes, trabajadores y trabajadoras desocupados, comedores populares, en fin. Cuando hablamos de las prácticas y de los trabajadores y trabajadoras que forman parte del campo de la economía social, hablamos de toda esta diversidad. ¿Cómo se piensa y se construye el vínculo de este sector con los distintos niveles del Estado? Bueno, con respecto a este vínculo, se trata de una temática que está en permanente debate y tensión hacia el interior del propio campo de la economía social, que tiene que ver con la institucionalización de la economía social. Hay determinados sectores dentro de dicho campo que conciben que la institucionalización de la economía social por parte del Estado conlleva necesariamente una pérdida de autonomía del colectivo y por ese motivo no acuerdan con la misma. Pero hay otro sector que concibe a la institucionalización de la economía social por parte
parte de los estados como una obligación de lo mismo, debido a que a partir de la institucionalización de la economía social por parte del Estado, tanto a nivel nacional, provincial como de los distintos municipios, significa que el Estado está reconociendo en tanto trabajadores y trabajadoras a un sector de la población que históricamente han sido desconocidos como trabajadores y trabajadoras justamente. Y a partir de esta institucionalización, en función de la creación de distintas dependencias que trabajen desde esta perspectiva, tanto, repito, a nivel nacional, provincial como municipal, donde, por ejemplo, a nivel nacional contamos con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. A nivel provincial, en la provincia de Córdoba, contamos con el Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular y así también en distintas dependencias municipales de la provincia de Córdoba contamos con distintas áreas o dependencias municipales que trabajan desde esta perspectiva, y de esa forma se puede fundamentalmente construir conjuntamente y de modo participativo con estos actores de la sociedad civil y pensar justamente distintas herramientas o políticas públicas tendientes a acompañar y a fortalecer esos procesos colectivos y esos procesos económicos que se dan en el campo de la economía social. A partir de distintas herramientas se puede acceder o acompañar en el fortalecimiento también de la actividad económica del sector, a partir de, por ejemplo, lo que es el monotributo social o las distintas categorías de monotributo, a partir también de, por ejemplo, las figuras de las cooperativas de servicios o de trabajo. Y a partir de este proceso de formalización, lo que le permite al sector de la economía social es, en primer lugar, ampliar sus canales de comercialización, donde el Estado puede justamente de esta forma comprar determinados productos o servicios al sector de la economía social. Pero también significa fundamentalmente el reconocimiento en tanto trabajadores y trabajadoras y por lo tanto el acceso a determinados derechos laborales que históricamente han sido vedados para el sector. Por eso yo personalmente considero que la institucionalización de la economía social a partir de la creación de herramientas, políticas públicas y dependencias que trabajen desde esta perspectiva es sumamente necesario, y más en el contexto que nos toca atravesar actualmente de una pandemia y de una gran crisis económica que viene de unos años atrás y que se ha visto fuertemente profundizada con este contexto de pandemia. ¿Cuáles son los desafíos del trabajo en la economía popular en este contexto y cuáles son algunas posibles salidas o soluciones? Considero que los desafíos que debe afrontar en particular el sector de la economía social, pero la sociedad argentina en general, teniendo en cuenta que venimos de un contexto de crisis económica que viene de hace unos años atrás, de 4 años atrás, que se vio fuertemente profundizado por este contexto de pandemia, los desafíos que debe afrontar el sector son muy grandes. En ese sentido, me parece que el rol del Estado es fundamental, y el rol que el Estado debe ocupar, en primer lugar, es estar dispuesto a escuchar la demanda que viene de ese sector, que viene de las trabajadoras y los trabajadores de la economía social, que fue un sector duramente golpeado por este contexto de pandemia en particular, en el sentido de que para preservar la salud tanto de las trabajadoras y los trabajadores de la economía social, así como también de las personas que asisten en calidad de consumidores de las distintas ferias barriales, las mismas tuvieron que cerrar sus puertas, y eso se tradujo en una disminución en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de la economía social. Entonces me parece sumamente importante la apertura de distintos canales de diálogo, como los está habiendo a nivel nacional, provincial y municipal, que se está tomando con seriedad la cuestión de la economía social, economía popular, para poder construir determinadas herramientas, determinadas políticas públicas que permitan de a poco ir paliando las consecuencias de esta crisis económica y de esta pandemia. En ese sentido, las herramientas o las políticas pueden ser muy variadas y